¿Se ve pantalla, por favor? Sí, licenciado. Bien. Y vamos a empezar entonces con el tema, pero ahora estamos entrando a un capítulo en donde nos va a hablar sobre lo que significan los organismos emisores de normas. Vamos a ver cuál es el organismo que emite normas a nivel territorio boliviano. Vamos a ver también lo que es la Comunidad Europea a través de las NIF y que gracias a aquello también se ha logrado adoptar de alguna manera lo que son las NIF para las pymes. Empezaremos entonces con lo que son las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Vamos a hablar un poquito sobre el proceso de armonización contable, que en algún momento se ha llegado a querer adoptar, y obviamente esto ha hecho de que se pueda tener, que lastimosamente se cayó, una convergencia. Bien, tenemos en esta lámina un poco de lo que vamos a hablar con relación a lo que es el Colegio de Auditores y o Contadores de Bolivia, ¿no? Que ha sido fundada un 19 de julio de 1981. Como toda institución, tiene que tener su personería jurídica y no solamente la personería jurídica, sino una resolución suprema, ¿sí? En la cual obviamente da todos los derechos y obligaciones como institución nacional o como colegio de auditores a nivel nacional, en fecha 9 de julio de 1990. Ahora, mediante el decreto supremo 23396 del 3 de febrero del 93, se autoriza su marco de acción en todo el territorio nacional. No solamente se está aprobando la creación de este colegio a nivel nacional, sino que también se está autorizando de que todo lo que mande el colegio, todo lo que pueda exponer el colegio de auditores, sea pues obviamente algo que se pueda cumplir en el territorio nacional. Ahora, dentro de lo que es el colegio de auditores y dentro de su estructura, hay lo que se denomina lo que es el CETENAC. ¿Y qué es el CETENAC? El CETENAC es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ¿no? Que está compuesto por consejeros, ¿sí? Consejeros de una forma reconocida, y donde hay varios de estos consejeros que son docentes acá en la universidad y también de otras universidades, así como de instituciones también altamente reconocidas o empresas. Estas personas que forman el CETENAC son parte del Colegio Nacional de Auditores, ¿sí? o contadores públicos. Ahora, este CETENAC, eh, ¿qué función cumple? ¿No? Como son consejeros, tienen una función de realizar una investigación contable. Ellos son los que de alguna manera pueden actualizar las normas, pueden hacer algunas modificaciones. Esa investigación puede hacer de que se pueda sancionar algunas resoluciones que puedan emitirse, pero ojo, toda aquella investigación contable o actualización o cambios que puedan haber, no lo van a promulgar ellos. Ellos no lo mandan, como son parte del Colegio Nacional, ellos pues obviamente lo mandan a este Colegio Nacional y el Colegio Nacional es quien emite todas estas investigaciones, actualizaciones o cambios que se puedan generar. ¿Sí? A ver, un poquito ampliando de lo que es el CETENAC o la comisión de los trabajos que realizan. Dice, son encargados de preparar pronunciamientos técnicos
y normas de contabilidad, actualmente denominadas normas de contabilidad generalmente aceptadas. Entonces, todos los personeros que forman parte, los consejeros que forman parte de este seccional, están encargados para qué, ¿no? Para preparar pronunciamientos técnicos. Por eso es que a veces las investigaciones o tal vez algunos problemas o dificultades que pueda tenerse desde un punto de vista contable, ellos tienen que mencionar a través, obviamente, de ciertos procedimientos o pronunciamientos cómo podemos llegar a. Y como les decía, ellos hacen los cambios, las modificaciones, pero ¿quién sanciona y quién promulga todo aquello? Es el Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, ¿no? Ellos son los que van a promulgar, los que van a exponer, los que van a hacer de comunicación hacia, ¿sí? Porque directamente los consejeros no lo pueden hacer, porque son dependientes del Colegio Nacional. Ahora, el Colegio Nacional se ha expandido, es decir, ahora tiene colegios departamentales. Tiene el Colegio Departamental de Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, en todos los departamentos, ¿sí? En todos los departamentos. Aquí en Bolivia tenemos el de La Paz, pero el de La Paz se divide en dos, el Alto y La Paz, pero es un solo colegio, ¿no? En algún momento han querido formar otro colegio como un departamento por separado. No sé en qué quedó, pero al final tengo entendido que solamente es un solo colegio, que es el Alto y La Paz, un solo colegio departamental. ¿Sí? Cada colegio departamental también tiene sus consejeros, ¿no? Obviamente estos consejeros a nivel departamental son elegidos de acuerdo a una elección que exista para tener un ejecutivo departamental, una fórmula, así como lo hacemos en la universidad, no hay elecciones, se presentan frentes, es igualito en el colegio departamental. Se presentan 2, 3, 4 frentes y obviamente cada frente tiene en su listado los consejeros que los van a acompañar, ¿no? En cambio, en el colegio nacional, ¿sí? Nacional, no es a través de una elección, sino es a través de los reconocimientos que tienen los profesores. Este colegio nacional de auditores y de contadores públicos de Bolivia, ¿sí? Han sacado un compendio de normas, que a la fecha, acá dice 2013, ¿no? Pero a la fecha tenemos el 2020, ¿sí? Este compendio, ¿sí? Como su nombre lo indica, tiene normas de contabilidad, así como también las normas de audit, ¿no? Es un documento amplio, que obviamente el 2014 tiene algunos cambios con relación específicamente al nivel de auditoría, ¿sí? A la fecha se han emitido 14 normas de contabilidad, que esas las tenemos hace bastante tiempo, ¿no? Ahora, los estados financieros que estamos mencionando acá, que es el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros, obviamente son términos utilizados en el territorio boliviano. No, muy pocos conocen el hecho de decir, ahora ya no balance general, sino el estado de situación financiera, ya no estado de resultados, sino desempeño financiero, ya no estado de evolución del patrimonio neto, sino ahora es el estado de cambios en el patrimonio. Lo único que no ha cambiado es el estado de flujo y las notas. Pues en la preparación de estos estados financieros se debe declarar el cumplimiento de las normas de contabilidad. Estas 14 normas que están en vigencia tienen que ser declarados en la presentación de los estados financieros, ¿no? Específicamente en las notas a los estados financieros. En estas notas se tiene que declarar que
la preparación y presentación de los estados financieros están sobre las bases de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en el Estado plurinacional de Uruguay. No, el hecho de mencionar todo aquello hace notar que estamos cumpliendo con la normativa emitida por el Colegio de Auditores. Y ojo, no se olviden, todo lo que lance el Colegio de Auditores es de fiel cumplimiento porque está aprobado a través de una resolución, ¿no? Ahora, eh, dice, el 28 de noviembre del año 2002 se crea la Superintendencia de Empresas, cuya atribución y funciones son emitir, controlar, supervisar la aplicación de normas nacionales de contabilidad y normas internacionales de contabilidad aplicables a personas naturales y jurídicas. Entonces, si nos vamos específicamente a nuestras normas locales, ¿sí? Esta superintendencia de empresas ha sacado una resolución, que lo tenemos acá con verdecito, la primera resolución aprobando la norma de contabilidad número 1, que son los principios de contabilidad general. Fíjense que la superintendencia de empresas es quien está aprobando, ¿sí?, nuestras normas. Gracias a esta resolución es que en la norma tributaria, en el Decreto Supremo 24051, también están aceptando la aplicación de nuestras normas. ¿Sí? Pero acá, en esta primera, solamente se aprueba la norma contable 1, que son de los principios. Posteriormente emiten una segunda resolución en donde van aprobando las normas contables del 2 al 14, ¿sí? Y no se olviden que es de cumplimiento obligatorio, pero para empresas privadas, porque para las instituciones públicas se tiene la Contraloría, que es otra institución, otro organismo que también emite normas, pero específicamente para las empresas públicas, ¿no? Ahora, obviamente en esta norma se ha establecido la adopción de las NIC en ausencia de la norma local. ¿Qué significa que? De que si nosotros tenemos una dificultad y no la podemos encontrar dentro de las 14 normas que han sido aprobadas, ¿sí?, y homologadas y presentadas, podemos recurrir a normas internacionales. Es lo que nos dicen, ¿no? Estableciendo la adopción de las NIC en ausencia de una norma local. Si no existe o no podemos encontrar solución en una norma local, podemos recurrir a una norma nacional. Entonces, eso hace de que se abran las puertas para que nosotros, los contadores públicos, tengamos que aprender ya las normas internacionales, porque las empresas van creciendo y al crecer las empresas, sus transacciones se convierten mucho más complejas. Y como nuestra normativa local, pues, obviamente son muy obsoletas, ¿sí?, muy obsoletas, y como las empresas van creciendo, la tecnología va creciendo, entonces en algunos casos se requiere la aplicación de una norma internacional porque no la vamos a encontrar en una norma. Bien, eso es con relación a la superintendencia de empresas, ¿no? Estamos hablando del año 2002. Ahora, posteriormente se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, es decir, lo que hoy en día se llama la AEM. Esta AEM se ha creado para reemplazar a lo que anteriormente se llamaba Superintendencia de Empresas. ¿Qué es lo que hace esta institución? O sea, claramente dice acá que está asumiendo las atribuciones, las competencias, derechos y obligaciones de lo que anteriormente se llamaba Superintendencia de Empresas. Entonces, está asumiendo la aprobación de la NICU, de la norma contable 1, está asumiendo, ¿sí?, la aprobación de la norma contable 2 al 14.
Pero ahora, ¿cuáles son las actividades que mayormente quiere fiscalizar? Esta AEM hoy en día está tratando de fiscalizar a las empresas en el cumplimiento del Código de Comercio, ¿sí? No un ámbito tributario, porque para el ámbito tributario tenemos impuestos internos. En cambio, la AEM es estrictamente para lo que es el Código de Comercio, ¿no? El Código de Comercio que nos menciona, nos dice que deberíamos llevar libro diario, libro mayor, libros auxiliares, libro de balance, libro de inventarios, en fin, no, un montón de cosas que nos solicita el Código de Comercio y que últimamente las empresas no estaban cumpliendo. Entonces, ahora, hoy en día, la AEM puede fiscalizar, porque está dentro de sus atribuciones, puede fiscalizar a cualquier empresa privada el cumplimiento del Código de Comercio. Entonces, ya no solamente fiscaliza impuestos, sino que hoy en día fiscaliza también la autoridad de empresas. Con relación a lo que es nuestras normas contables, estamos mencionando de que son muy obsoletas. ¿Sí? Si las comparamos con las normas internacionales, pues obviamente, y ahí en el gráfico podemos observar que el peso es fuerte en las normas internacionales. Tiene mucha más literatura, es con profundidad la aplicación para poder mostrar información financiera mucho más adecuada, transparente, comparable. Y si vemos nuestras normas, fíjense, han sido publicadas el año 1971, ¿no? De 1971 a la fecha seguimos teniendo las 14 normas. Con excepción de dos que se han modificado. ¿Cuáles son esas dos? La norma contable 3 y la norma contable 6, que se ha ampliado un poco la teoría, ¿no? Para una mejor explicación, una mejor guía que se pueda dar. Pero las demás, fíjense, de alguna forma siguen desde lo que es 1970. Bueno, hay algunas que se han cambiado solamente el ejercicio, ¿no? Como por ejemplo la norma contable 10, arrendamiento, que de alguna forma han tratado de cambiar ciertos aspectos, pero que en esencia, en teoría, no ha cambiado nada. No. Eh, En las normas internacionales, si comparamos con las normas locales, pues nuestras normas locales son muy obsoletas, en algunos casos inaplicables, por lo cual las normas internacionales, pues dentro de los conceptos, están mucho más amplios, mucho más. ¿Sí? Simplemente a manera de ejemplo, ¿no? Concepto de activo. Tradicionalmente se decía que era un conjunto de bienes, valores y derechos que posee una empresa a una determinada fecha. Ese concepto tradicional se ha mantenido en nuestras normas o nos hacen entender de esa manera, ¿sí? Pero en las normas internacionales eso ya se ha creado, ¿no? Y eso lo hemos visto en el tema número uno. Era lo que hablábamos de en relación a lo que vendría a ser cuestiones contables fundamentales, ¿no? Ahí hemos hablado de los conceptos, de los elementos que integran los estados financieros y han visto que son mucho más ampulosos, que son más exquisitos y obviamente hace de que podamos entender de mejor manera la actualización de la contabilidad, ¿no? Acá un poquito vamos a hablar sobre lo que son nuestras normas, ¿sí? Eh, La norma contable 1 nos habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados. En esta norma, si lo vemos así de forma general,
existen tres cuerpos dentro de esta norma, ¿no? El primer cuerpo que nos menciona sobre lo que es un postulado básico, que vendría a ser equidad, y en un segundo cuerpo que nos habla de lo que son los principios a nivel general, y ahí podemos encontrar los 13 principios, ¿no? Desde el devengado, prudencia, puesta en marcha, valuación al costo, en fin. Y en su conjunto formarían 14 principios, equidad más 13 principios de manera general, ahí estarían los 14 principios. En un tercer cuerpo nos habla sobre los principios específicos y de alguna manera existe teoría sobre temas muy específicos como por ejemplo los bienes de uso, las cuentas por cobrar, los intangibles, información que nos va a ayudar a poder entender de forma teórica, ¿no? Lo que vendrían a ser los elementos de los estados. En la norma contable número 2, donde mencionas el tratamiento contable de los hechos posteriores al cierre del ejercicio, es decir, nos habla de acontecimientos o hechos económicos que pueden ocurrir después del cierre del periodo, ¿no? ¿Cuál es el cierre del periodo? Vamos a tomar un ejemplo. Cierre del periodo 31 de diciembre de 2020. Ah, perfecto. Después de ese cierre ya empieza una nueva gestión, 2025, y se empieza con enero, febrero, marzo. Y puede ser o puede ocurrir algún evento o algún hecho económico después del cierre. Entonces, lo que nos trata de decir esta norma contable 2 es que si es después del cierre, se contabilizará para afectar a la gestión 2024 o vamos a dejarlo para que se registre en el 2025. Entonces, hay ciertas características, ciertos parámetros que debemos utilizar para tomar esa decisión de registro. Y esta norma nos los aclara bastante. La norma contable número 3 claramente dice revisada y modificada. Ha sido revisado y modificado el año 2007, en el mes de noviembre. Ya estamos a 2025. Es por eso que es imprescindible conocer gran parte de las normas internacionales de información financiera porque nos va a ayudar bastante a poder exponer información comparada. Bien, la norma contable 3 muy utilizada al cierre del ejercicio o cuando las empresas quieren presentar estados financieros. ¿Por qué? Porque nos está hablando de lo que es el ajuste por inflación. ¿Sí? Nos da una serie de conceptos de lo que es inflación, deflación, que es un índice, que son rubros monetarios, que son rubros no monetarios, que lo hemos visto en modelos contables, ¿no? Mucho va a depender la clasificación de rubros monetarios y no monetarios si vamos a aplicar índices, porque esos índices no se aplican a toda la contabilidad, ¿no? Se aplica solamente a aquellos que han sido declarados como no monetarios, ¿sí? Nos habla también un poco sobre lo que es el capital a mantener, y eso hemos visto, ¿no? El capital a mantener que mayormente se utiliza está dentro de esta norma es el financiero y no así el operativo. ¿Sí? Ahora, la norma contable número 4, que es la revalorización técnica de los activos. Una norma muy pequeñita, una norma no muy ampulosa, ¿sí? En donde nos especifica obviamente cuándo o quién debe realizar esta revalorización y si esta revalorización hace de que tengamos un incremento en mis bienes de uso, cómo se debería contabilizar, si es que existiera un decremento o disminución en los activos fijos, cómo se debería. Lo que no permite esta norma es de que se pueda netear, es decir, si en un bien de uso he tenido un incremento, no sé, de 10
y en otro bien de uso he tenido un decremento de 5, pues he dicho, a ver, incremento 10, decremento 5, contabilizaré las diferencias. Si no, no, eso no te permite la norma. La norma dice, por cada incremento haces un asiento contable y otro asiento contable por cada disminución. No, no te permite netear, no te permite contabilizar la diferencia. Con relación a lo que es principios de contabilidad para la industria minera, y contabilidad minera y petrolera, no sé si están llevando minera, la verdad no sé si hay el tercer año minera, creo que es en cuarto, no, ustedes me van a sacar de duda. Pero esta norma trata y nos habla sobre lo que es la exploración, el desarrollo que se tiene que dar, hasta la explotación del mineral. Se dice que nosotros, o en Bolivia, se tiene uno de los mejores, a ver, en Bolivia, como es un territorio minero, entonces tenemos las mejores normas con relación a la parte, ¿no? Es decir, Conmebol, antes obviamente era una institución grande de Confederación Minera de Bolivia, ellos tienen varios tomos con relación a la aplicación para una empresa minera. Se decía que Bolivia tiene, pues, obviamente, la mejor teoría con relación a la explotación de la minería, ¿no? Y obviamente en contabilidad minera tienen que aplicar esta norma, ¿no? Desde el momento de la exploración hasta el momento de la explotación de la minería. Norma contable número 6, tratamiento de las diferencias de cambio. Obviamente el título completo es tratamiento contable de las diferencias de cambio y mantenimiento. Entonces son dos cosas que nos está pidiendo que utilicemos. Diferencia de cambio y la otra que es mantenimiento de valor. ¿Cuándo utilizamos las diferencias de cambio? Cuando hay variaciones en los tipos de cambio. Es muy importante identificar si esta diferencia es positiva o negativa para su registro. Porque si la variación es negativa, significa que el tipo de cambio ha disminuido. Si la variación es positiva, eso significa que el tipo de cambio ha aumentado. Y esta diferencia es importante para el registro, porque imagínense qué tal si yo saco esta diferencia positiva de un activo. No sé, caja moneda en una caja moneda extranjera, por decir. He utilizado sus tipos de cambio y he encontrado una diferencia positiva. ¿Qué significa esa diferencia positiva? Que el tipo de cambio ha aumentado. Entonces, si ha aumentado y estoy hablando de caja moneda extranjera, que es un activo, ese activo tiene que aumentar. ¿Y cuál la cuenta utilizar? Diferencia de cambio. Si fuese lo contrario, es decir, la diferencia negativa, el asiento contable será diferencias de cambio contra caja moneda extranjera. En cambio, mantenimiento de valor es más que todo, se refiere a los saldos a favores que se pueda tener en la parte impositiva, como por ejemplo crédito fiscal. Muchas de las empresas a veces tienen un crédito fiscal, ¿sí?, que es favorable para el siguiente mes. Entonces no se mantiene con ese valor que ha sido favorable, ¿sí?, se tiene que actualizar en función a las unidades de fomento a la vivienda. Ese crédito fiscal que ha sido favorable el mes anterior se lo actualiza y esa variación, porque va a ser positiva, siempre va a ser positiva, porque la URB siempre es con constante crecimiento, entonces obviamente va a tener una variación positiva. Y si hablamos de crédito fiscal, es un activo, entonces una variación positiva, ¿cómo sería el asiento contable? Crédito fiscal contra
mantenimiento de valor, ¿no? Entonces, esa cuenta mayormente se utiliza para aquellos impuestos que sean saldo a favores del contribuyente. Como puede haber también, ¿no? Tratamiento contable en pasivos, por ejemplo, alguna multa, no sé, alguna sanción que tal vez por ahí no se ha cancelado y que hay que actualizarlo, ¿verdad? Porque esa multa yo la he actualizado a la UFB de hoy, pero ¿qué pasa si no lo he pagado y pago al próximo mes? Entonces, al próximo mes la UFB ha crecido y obviamente tengo que actualizarlo. ¿Eso qué significa? Que ese pasivo tiene que aumentar. Entonces, si un pasivo aumenta, ¿cómo tengo que contabilizar? Mantenimiento de valor contra ese pasivo. Entonces, hay que buscarle sí, una buena aplicación de esta norma a las operaciones que se pueden. Evaluación de inversiones permanentes. Eh, Claramente menciona ahí en el título, ¿no? Inversiones permanentes. Las empresas pueden tener inversiones temporales y pueden tener inversiones permanentes. Bien. Entonces, ¿cuándo voy a aplicar la norma? Cuando sea una inversión permanente. ¿Y cómo determinar aquello? Porque no se olviden que si hablamos de inversiones temporales, eso va a ir como activo corriente. Y si hablamos de inversiones permanentes, eso va a ir al activo no corriente. Ahora, ¿cómo identificamos que es temporal o que es permanente? Eso es más que todo decisión de la gerencia, de los ejecutivos. A ver, la empresa compra acciones, por decir, ¿no? Compra acciones. El momento de comprar la acción, el gerente o el ejecutivo tiene que decidir cuál es el destino que se le va a dar a estas acciones. Entonces, si el gerente lo ha comprado para negociarlo o venderlo, entonces eso significa que va a ser una inversión temporal y por lo tanto tiene que registrarse, mostrarse como un activo corriente. Pero ¿qué tal si la gerencia al momento de comprar toma la decisión de mantenerlo en el tiempo esa acción? ¿No? El gerente dice, no, estoy comprando esta acción porque quiero que cada año me paguen dividendos de esta acción. Entonces ya no es temporal, ¿no? Ya es permanente. Entonces cuando se convierte en una acción permanente, en una inversión permanente, debemos aplicar esta norma porque puede ocurrir de que la primera compra que yo realicé puede ser de que no tenga no sea muy significativo con relación a los otros accionistas, ¿no? Por ahí he comprado un 2% y el otro 98% está pues en poder de otros accionistas. Pero a medida que pase el tiempo puede ser de que vaya comprando más acciones y vaya acumulando más acciones, que en algún momento yo pueda llegar a tener un 45%, por decirlo, ¿no? Entonces es una inversión permanente, pero desde un punto de vista que no tengo el control, ojo, no, pero sí, cuando yo me pueda unir con dos o tres accionistas, puedo llegar al 50% y de esa forma tener el control, tomar decisiones administrativas, contables, financieras, o que en algún momento puede ser de que yo siga comprando acciones y llegue a tener más del 50%. Entonces yo no necesito reunirme con ninguno de los accionistas, yo solo puedo decidir todo lo que es desde un punto de vista contable, administrativo, financiero. ¿Y por qué? Porque puede llegar a ser mi empresa y yo soy el mayor. Entonces todo ese tratamiento que da esta norma contable cierto. Ahora, alguien dirá, pero ¿qué tal si yo solamente tengo un 2 o un 5% y no aplico, por decirles, no ha habido variación para nada? Entonces, ¿qué norma debo aplicar? La norma contable 7 menciona que si tú tienes una
mínima participación, la mínima participación, no se debe determinar el valor patrimonial proporcional, sino que simplemente deberías tomar valores de mercado. ¿Y dónde está valores de mercado? En la norma contable, ¿no? Entonces, un poquito que vamos buscándole la forma de cómo exponer. Norma contable número 8, consolidación de estados financieros. En esta parte estoy segurísimo que, bueno, depende mucho también del docente, que se ha debido ver el tema de consolidación, ¿no? Es decir, voy a tener que consolidar, agrupar los estados financieros. Esto es en el caso, por ejemplo, que en el caso, por decirles de que hay una casa matriz y tiene varias sucursales, ¿sí? Cada sucursal tiene su propia contabilidad, así como la matriz, la casa matriz. Cada sucursal emite sus propios estados financieros. Pero cuando llega fin de año, sí, o sea, llega fin de año y cada sucursal saca sus estados financieros. Cada uno de ellos, incluido la matriz, también saca sus estados financieros. Pero no lo puede presentar de manera separada. ¿Por qué? Porque tienen un solo NIF, ¿sí? La casa matriz tiene el número de NIF 123. ¿Sí? Esa casa matriz ha abierto una sucursal. Va a seguir siendo el mismo número de NIF, con la diferencia de que en la factura va a decir número de NIF 123, sucursal 1. ¿Por qué 1? Porque el 0 es la matriz. Después la otra sucursal también tendrá el número de NIF 123, sucursal 2. La otra 123, sucursal 3. Y así podemos aperturar varias sucursales. Pero cada sucursal va a tener su propia contabilidad, ¿sí? Su propia contabilidad. Va a tener sus propios estados financieros. El hecho de tener sus propios estados financieros hace de que si va a continuar o no va a continuar esa sucursal, ¿no? Pero para fines impositivos, para fines de cierre, yo tengo que agarrar esos estados financieros de cada sucursal y unirlo con la casa matriz, ¿no? Para ello yo tengo que armar una hojita de trabajo en donde en cada columna seguramente esté la matriz y esté cada sucursal, ¿no? Y en la primera columna voy a tener las cuentas, ¿no? Y voy a tratar de consolidar y mostrar un solo estado financiero de la empresa con número de NIF 1, 2. Eso es consolidación. Obviamente parecería sencillo, pero tiene algunos aspectos que hay que tomar en cuenta que pueden nomás complicarse en el momento de la preparación. Norma contable número 9, principios de contabilidad para la espera. No me acuerdo si ahí son dos materias, ¿no? Ustedes me dirán. No sé si es una sola que se llama contabilidad minera y petrolera, o tal vez hay dos contabilidades ahora, una que es contabilidad minera y otra que es petrolera. La verdad, un poco que ahí no lo capto, no me acuerdo, ¿sí? Pero, en fin, como ven, hay una norma por separado de lo que es la industria petrolera. Y de igual manera, desde la exploración, ¿sí?, hasta lo que es la explotación del petróleo. Lo más chistoso es vendemos petróleo y compramos diésel, compramos gasolina, ¿no? Es decir, les damos la materia prima a otros países para que ellos lo conviertan en diésel y gasolina y les compramos. Pero bueno, entonces esta norma de contabilidad 9, ustedes tienen que llevar en esa materia, en donde les digo, les va a proporcionar todos los pasos y secuencias a seguir hasta la explotación del petróleo, ¿no?
Y no solamente el petróleo, pero también tener sus derivados, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento contable de sus derivados? Ahora, no es así tan sencillo, exploración hasta explotación, ¿no? Tiene ciertas condiciones, ciertos aspectos donde recurren a maquinaria, alquiler de maquinaria, tienen que ver el ambiente, el territorio, el terreno obviamente es del Estado, tienen que sacar permiso y un montón de cosas y aspectos, obviamente, que se tienen que conocer, que estos principios nos pueden ayudar, ¿no? Tanto para la industria minera como para la petrolera, son aspectos muy específicos, son especialidades. Hay muy pocos docentes que se dedican a la industria petrolera o a la industria minera. ¿Por qué? Porque también no tenemos muchas empresas, ¿no? O sea, hay cooperativas y todo aquello, pero o sea, bien difícil poder trabajar en un ámbito como tal para tener esa experiencia, ¿no? Entonces digo, son muy pocos los que de alguna manera tienen conocimiento amplio de lo que es la minería. Norma contable 10, tratamiento contable de los arrendamientos. ¿Sí? Eh, Cuando hablamos de arrendamientos, estamos hablando más que todo de lo que nosotros conocemos como el alquiler. ¿Sí? Ah, pero un alquiler, desde un punto de vista mucho más criterioso, ¿no? No es cualquier alquiler, ¿sí? Según las características de esta norma contable 10, para que sea tratado contablemente como un arrendamiento, por lo menos tiene que superar más del 50% de la vida útil del bien. Estamos hablando de bienes de uso, porque los bienes de uso son los que se dan en el tiempo. Es decir, si yo quiero arrendar o voy a arrendar un vehículo, seguramente va a haber un contrato de arrendamiento. Tiempo de utilización, 3 años. ¿A cuántos años tienen los vehículos? 5, de los cuales en arrendamiento se dan 3. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué implica eso? El tratamiento de esta norma, ¿no? El tratamiento de esta, de los cuales menciona de que existe el arrendador, existe el arrendatario. El arrendador es el dueño del bien que da a la, el arrendador es el dueño del bien que da al arrendatario la utilización de ese bien. Nos dice que hay dos tipos de arrendamiento, uno que vendría a ser el financiero y el otro que vendría a ser el operativo. ¿Por qué se le dice arrendamiento financiero? Porque existe opción de compra. ¿Por qué se dice un arrendamiento operativo? Porque el bien de uso tiene que ser devuelto una vez cumplido el contrato de arrendamiento. Entonces, si nosotros vamos un poquito manejando como rompecabezas, si es un arrendamiento financiero, ¿quién debería hacer la depreciación, la actualización de los bienes de uso? Si es un arrendamiento operativo, ¿quién debería hacer la depreciación, la actualización de los bienes de uso? Es más, inclusive esta norma contable 10 tiene un ejercicio, ¿no? Un ejercicio en moneda extranjera, inclusive, donde debemos efectuar obviamente conversiones de dólar a bolivianos. En ese mismo ejemplo debemos tocar un poco la norma contable 6, porque estamos hablando de tipos de cambio, ¿sí? Entonces son varios aspectos que se tienen que considerar y que seguramente lo han visto en lo que se llama contabilidad. Norma contable número 11. Información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros. Aquí nos está diciendo información esencial requerida. Dentro de esta norma, si ustedes leen esta norma, les va a hacer recordar muchas cosas que hemos visto en el primer. Les va a decir activo, pasivo, patrimonio, qué función cumple, qué debería mostrar, qué debería ser. Por eso dice información esencial requerida. ¿Qué deberíamos mostrar en los activos? ¿Qué deberíamos mostrar en pasivos?
en el patrimonio, ingreso, costo, gasto. Pues esto les va a refrescar un poco de todo aquello que se ha venido hablando desde el primer tema, y no solamente desde el primer tema, sino de lo que se ha venido hablando desde lo que es contabilidad básica. Tratamiento contable, norma contable número 12. Dice, tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexisten más de un tipo de cambio. Alguien dirá, esto está relacionado con la norma contable 6, porque la norma contable 6 me habla de las diferencias de cambio. Y las diferencias de cambio, ¿cuándo es que yo encuentro? Cuando veo dos tipos de cambio. Y aquí en esta norma contable me habla del tipo de cambio. Nos parecería que estuviesen relacionados, ¿no? Aquí claramente menciona tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera. En cambio, la norma contable 6, ¿sí?, dice tratamiento contable de las diferencias de cambio, es decir, qué diferencia existe de una fecha con otra fecha. En cambio, acá nos está mencionando de las operaciones que puedan generarse en moneda extranjera. Un ejemplo, caja moneda extranjera. Continuamente hay entradas y salidas, ¿no? Son bastantes operaciones que tiene. Entonces, en cada una de estas operaciones yo tengo que manejar el tipo de cambio. Si ha habido variaciones, tengo que continuamente, obviamente, ajustar esa cuenta. Ahora, si el tipo de cambio no ha variado, pues no voy a ajustar. Pero si ha variado, sí. O sea, en cada operación voy ajustando a través del tipo de cambio. Norma contable número 13, cambios contables y su exposición. Las empresas pueden tener cambios en el transcurso de la vida de la empresa, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Voy a cambiar la maquinaria. ¿Cuántos años me dura la maquinaria? 8 años. Eso es una estimación, ¿no? De 8 años, 12.5% anual. Pero resulta que a través de un informe técnico, resulta que la maquinaria no me va a durar 8 años, porque voy a trabajar 24 horas. Me va a durar, según ese técnico, me va a durar solamente 6 años. Entonces, estoy cambiando la vida útil, ¿sí? Estoy cambiando la estimación de su vida útil, que a un inicio, cuando lo he adquirido, era 8 años. Pero ahora ha pasado el tiempo, no sé, vamos a suponer 3 años, y y en el tercer año, a través de un informe técnico, dicen, no, no va a durar 8 años, va a durar 6, pero esa consecuencia de un informe técnico. Y para cualquier cambio que se tenga que realizar en una estimación, siempre tiene que haber obviamente una base legal a través de informes técnicos o informes o requerimientos, obviamente, que se pueda leer. Entonces, esta norma contable me da la forma de cómo puedo cambiar contablemente y cómo debo exponerlo. Porque los primeros valores, si seguimos con el ejemplo, los primeros valores han sido registrados tomando en cuenta que eran 8 años. Pero ahora, llega el tercer año, ya tengo que considerar que ya no son 8 años. Ahora, pues, ya son simplemente 6 años. Entonces, el tratamiento contable ya va a ser distinto. Además de que tengo que ver cómo arreglar lo de años anteriores, porque lo del futuro no hay problema. Puedo nomás contabilizar. El problema aquí es que hago con años anteriores, porque años anteriores estaba en función a 8, ahora es en función a 6. Entonces, esta norma un poco que te va a aclarar. Políticas contables y su exposición, norma contable número 14. Todas las empresas, cuando se han creado y han sido establecidas legalmente, han generado políticas contables. Pero para generar una política contable, la empresa primero tiene que tener, obviamente, una planificación estratégica, tiene que tener visión, otra de cosas, objetivos estratégicos, inclusive, ¿no?, sobre el producto que va a vender.
¿no? FODA y todo aquello, ¿no? En función a eso, la empresa elige cuáles serán las políticas contables a adoptar de aquello que es considerado importante. Ejemplo, vamos a vender producto X. Entonces, yo tengo que tener como es importante, porque si una mercadería no tiene razón de ser la empresa, pues el hecho de ser importante ya tengo que buscar cuál va a ser la política contable a utilizar. Y ustedes saben muy bien, en Bolivia, a través de lo que es la doctrina, los libros, textos, tenemos para inventarios dos sistemas, periódico y perpetuo. Y tenemos, obviamente, si es el perpetuo, tenemos métodos de evaluación. Entonces, yo elijo una de esas políticas. Ahora, una vez que se ha seleccionado esa política, se aplica esa política. Esa política, así como la norma contable 13, la estimación, tienen que ser constantes y uniformes. No puedo estar cambiando cada año, ¿sí? Y si hay un cambio, tengo que recurrir a estas normas para ver cuál es el proceso del cambio que tengo que realizar. Y no solamente el proceso del cambio, sino cómo voy a exponer en los estados financieros y cómo voy a revelar en las notas a los estados financieros. Entonces nos dan ciertos datos, ciertos guías que nos pueden ayudar un poco a ver si es que la empresa ha tenido en algún momento cambio en sus estimaciones, o puede ser de que la empresa, al haber seleccionado y aplicado una política contable, en el tiempo también pueda cambiar esa política, ¿no? Nos ayuda bastante esta norma. Y van a ver que en las normas internacionales vamos a hablar de lo mismo. Vamos a hablar de lo mismo. Armonización. ¿Cuáles son los objetivos de la armonización contable? Dice que la armonización es el proceso de adaptación de las normas locales a las internacionales. En algún momento se ha logrado, se ha querido realizar esto, ¿no? Se ha querido adaptar nuestras normas locales a las internacionales. Pero van a ver más adelante que ha habido ciertas complicaciones, ya se tenían las normas, pero con esas complicaciones no se ha llegado obviamente a su aplicación. Pero, ¿qué dice? A ver, ¿qué es la armonización? O sea, ya sabemos qué es la adaptación, pero ¿cómo puedo lograr la adaptación? Que los estados financieros sean comprendidos por usuarios ubicados en cualquier región o país del mundo. Entonces, si cualquier inversionista de cualquier país ya no necesita de alguna manera, gracias a la tecnología, ya no necesita trasladarse al lugar donde está la empresa. Ya desde su origen, con toda la información a través del Internet, puede tener toda la información, ¿sí? Pero, pero esa información, si es distinto a lo que tiene o a lo que sabe el inversionista, pues obviamente va a tener complicaciones. Es decir, el inversionista está en Colombia y está acostumbrado a analizar estados financieros bajo MIR. Y resulta que quiere analizar y revisar de una empresa boliviana sus estados financieros, pero los estados financieros, como hemos visto al principio, hace una declaración que está sobre la base de normas de contabilidad generalmente aceptadas. Entonces, si está bajo las normas bolivianas y el inversionista conoce de normas internacionales, un poco que no va a poder asimilar aquello. Y es por eso que se ha tratado de armonizar, se ha tratado de que nuestros estados financieros puedan leerse en cualquier lugar del territorio, o sea, de cualquier lugar del mundo, ¿sí? Que utilizan obviamente las normas internacionales. Y aquí claramente dice usuarios internos y externos que tomen decisiones económicas, puesto que los estados financieros reflejan efectos financieros de sucesos del pasado, ¿no? Pero si la información obviamente no tiene, así como el ejemplo que hemos dado, no tiene obviamente un criterio único, pues obviamente va a tener consecuencias. La información financiera proporciona a sus inversores, analistas y a cualquier tercero interesado que sea similar, ¿no? Es decir, obviamente bajo los mismos criterios, bajo los mismos procedimientos. Un ejemplo claro podemos hablar.
En Bolivia seguimos con el activo, es un conjunto de bienes, valores y derechos. Perú, Colombia, Chile y todos aquellos países, ya obviamente la definición de activo es mucho más grande. Entonces no hay un punto de comparación. El inversionista, el analista va a tener de alguna manera problemas y complicaciones al efectuar su análisis. Dice, la información financiera se ha contabilizado de acuerdo con su esencia y realidad económica y no meramente según su forma legal. O sea, le está diciendo que la contabilidad tiene que ser registrado desde un punto de vista de su realidad económica y no desde un punto de vista de la forma legal que se puede tener. Un claro ejemplo les voy a dar. ¿Eh? Si yo voy a dar en alquiler o en arrendamiento a una empresa, me estoy deshaciendo de mi bien. Voy a suponer un vehículo, el vehículo de alquilado a otra empresa. Entonces, de alguna manera, desde su punto de vista legal, sigue siendo mío. ¿Sí? Sigue siendo mío. Pero se lo he entregado en arrendamiento al arrendatario. ¿Sí? ¿Cuál sería la realidad económica? La realidad económica sería de que si el arrendatario lo está utilizando el vehículo, ese vehículo le está generando un beneficio económico a esa empresa, no a mi empresa, porque yo le he entregado ya el vehículo, pero desde su forma legal, jóvenes, desde su forma legal, sigue siendo mío. Y como es mío, lo tengo que mostrar en los estados financieros, cuando en realidad solamente debería mostrar el arrendatario y no así el arrendatario. Entonces, esa es la realidad económica y otra cosa es la forma legal. Entonces, lo que quiere esta armonización es que no se vea la forma legal, no se vea la parte impositiva, todo el aspecto tributario, no, sino que se vea simplemente la realidad económica. Si nosotros contabilizamos en función a su realidad económica, la parte tributaria ya es fácil aplicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cada país son pues diferentes su realidad económica, cómo tributar, cómo ellos manejan los impuestos, es muy diferente. Pero la contabilidad es una sola y los tributos son diferentes. Los tributos pueden adecuarse a lo que es una sola la contabilidad. Que se obtenga comparabilidad en los estados financieros y aumento de la transparencia de la información. Muy importante esto de la comparabilidad, ¿no? ¿Qué significa aquello? Los estados financieros siempre tienen que ser comparables con la gestión anterior. Esto para fines, obviamente, de análisis, ¿no? Y como habíamos mencionado, las estimaciones, las políticas contables, tienen que ser los mismos de una gestión a otra para que pueda ser comparable. Si en el año 1, por ejemplo, tengo lo que es depreciación línea recta y en el año 2 tengo por suma de dígitos, eso ya no es comparable, ¿no? Porque la información va a ser y eso va a distorsionar de alguna manera a los resultados a los cuales llegar. Entonces, tengo que buscar siempre la comparabilidad en donde las políticas y estimaciones sean los mismos. Ahora, si en algún momento en el año 1 al año 2 ha habido un cambio en una política o en alguna estimación, pues obviamente nos van a ayudar las normas que hemos hablado, la 12, 13 y 14, que nos van a ayudar un poco a ver cuál será el tratamiento contable y la exposición, ¿sí? Y la redacción en las notas para que la información siga siendo comparada. El impacto de la armonización, ¿sí?, en la contabilidad nos ha dado lo siguiente, ¿no? Es establecer normas comunes de contabilidad que faciliten las transacciones internas, ¿no? Normas comunes, normas estándares, ¿no? En donde en cualquier país, si seguimos ese estándar, los estados financieros van a ser realizados bajo un solo criterio, bajo una sola definición, bajo un solo procedimiento, ¿no? Obviamente, y la parte tributaria va a ser que tal vez
quizás pueda configurar de diferente manera, pero el hecho económico, la esencia de la contabilidad va a mantenerse. Para poder armonizar la contabilidad hay 3 pasos, es decir, para adecuar nuestras normas hacia las normas internacionales, tenemos 3 pasos, de los cuales podemos elegir uno de ellos, ¿no? Primero, que vendría a ser la adopción. Segundo, que vendría a ser la convergencia. Y tercero, la adaptación. ¿Qué vendría a ser la adopción? La adopción vendría a ser traer las normas sin modificación. Es decir, el IAF ha emitido las normas 2024. Perfecto. Hay que traerlas toditas esas normas internacionales a Bolivia sin cambiar nada, ni punto ni coma. Tal cual, traerlo acá y aplicar. Y cualquier modificación que haga el IASB, hay que modificar también aquí en Bolivia. Entonces, es una adopción la que estamos adoptando. Voy a ir por este otro, ¿sí? Que vendría a ser la adaptación. Ya hemos visto la adopción, ahora vemos la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Es emitir nuestras propias normas sobre la base de las normas internacionales. ¿Qué significa aquello? Esto nos va a llevar más tiempo, ¿no? Más tiempo y análisis, porque tenemos nuestras propias normas, ¿sí? Pero ahora esas normas vamos a ir cambiándolo de acuerdo de acuerdo a una base que tienen las normas internacionales. Entonces, el hecho de adaptar nuestras normas a las internacionales, eso requiere de mucho tiempo, de mucho tiempo. En cambio, en Bolivia apareció un tercero que venía a ser la convivencia, en donde dice, primero vamos a adoptar para luego en el mediano plazo lo adoptamos, ¿no? Es decir, traemos las normas y en un tiempo corto los vamos a modificar de acuerdo a nuestra realidad. Y les comento, en 2013 ya teníamos las normas internacionales. No eran NIF con doble I, eran NIF con una sola I, normas de información financiera. Ya teníamos las normas, ya estaban impresas las normas, ya simplemente había que aplicarlas estas normas. Los principios y las normas de contabilidad ya se ha hecho a un lado, se les ha abrogado, ya teníamos escrito, ya teníamos todo. Lamentablemente, por una mala aplicación, por un mal procedimiento, se cayó todo, ¿no? Y el colegio tuvo que nomás retomar y decir, no, volvemos a adoptar lo que son las normas de contabilidad generalmente aceptables, los 14 que teníamos, y todo aquel trabajo que se ha hecho para converger, pues ha ido al tacho, ¿no? Eso ocurrió el año 2000. Sí, bien. Tenemos todavía bastante para hablar, eso lo vamos a ver el día miércoles, ¿sí? Creo que ya han sacado una resolución de que va a ser presencial, esperemos, porque no sé, la verdad, economía y administración ya han entrado en presencial y nosotros seguimos nomás en virtual, como si fuese la gran solución aquí. Pero bueno. Bien, muchas gracias mis estimados compañeros, nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.